A continuación paso a la segunda presentación. Vale, ya os ha pasado Gustavo todo, ¿no? Es él, sí. Te he dado tres. Gustavo. ¿Aquí o este? Este voy a presentar. Bueno, sigamos. La verdad que se van a alargar un poquito las presentaciones para la hora del almuerzo, pero al mismo tiempo consideramos que todas las ponencias merecen sus 30 minutos y Paz le ha parecido corto, pero le he dado los 30 minutos y así vamos a seguir haciendo. Entonces vamos a dar paso a la siguiente presentación del doctor Gustavo Niklander, director de Desarrollo Corporativo de la Universidad Autónoma de Chile. Su presentación, transformaciones sociales y su impacto en el mercado laboral. En un segundo, cuando lo tengan microfonado, pues empiezan la presentación. Muchas gracias. Dime. Hola, buenos días. Mi nombre es Gustavo Niklander. Soy director de Desarrollo y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chile. Y hoy les vengo a hablar de la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Antes de comenzar, me gustaría un poco contarles que hace 3 años atrás tuve la oportunidad de estar acá en Colombia, en este mismo lugar, y hablar sobre las cosas que pasaban y que impactaban el mercado laboral. Por ejemplo, la pandemia, las migraciones, el envejecimiento de la población. Y la IA era algo casi anecdótico, que lo veíamos como algo futurista, era como que nos contaran un cuento de algo que iba a pasar, que iba a venir, pero que no teníamos plena conciencia del impacto que iba a tener en el futuro. Entonces, hoy día cuando vemos la primera presentación de Tatiana, vemos el impacto que ha tenido a nivel global la IA, nos damos cuenta que todas estas personas que nos parecían un poco brujos del oráculo que nos decía de que esto venía, que nos iba a impactar, iba a tener cambios profundos, se está cumpliendo. Ahora, lo dijo en la mañana, creo, uno de los presentadores, el 70% de las grandes empresas en el mundo ya incorporaron la IA. El tema es que muchos no saben que lo han incorporado, porque no hay políticas institucionales a nivel global de esta incorporación. Entonces, dependemos muchas veces de la voluntad de algunas personas o de ciertos grupos de personas quienes son los que implementan estas herramientas. Entonces, todavía no hay transversalmente al interior de las organizaciones una conciencia global del impacto que está teniendo. Entonces, cuando decimos que el 70% de las grandes empresas decimos, bueno, pero yo no lo veo. El tema es que tienen que verlo porque este impacto va a generar cambios dramáticos a futuro. Lo dijeron también anteriormente, está muy focalizado en las grandes empresas. En las pymes, que particularmente en Chile otorgan más del 80% del trabajo, hay un tema pendiente con la inteligencia artificial. Tenemos que preocuparnos que este fenómeno impacte no solamente a las grandes empresas, sino que también a la pequeña y mediana empresa, que en Chile son los que más empleo generan. El año 2019, apenas el 20% de las empresas señalaban que habían implementado algo de inteligencia artificial, mucho más ligado a la automatización que la inteligencia artificial generativa como la conocemos hoy. Hoy día, el 60% de las empresas colombianas y chilenas reportan ya que han implementado inteligencia artificial en sus procesos productivos. Ahora, veamos un poquito ejemplos
de cómo ha impactado la inteligencia artificial en diferentes ámbitos. En Chile, por ejemplo, el Banco de Chile, que es uno de los bancos principales en nuestro país, reportó un 34% menos de intentos de fraude al incorporar inteligencia artificial en sus políticas de ciberseguridad. Es decir, antes de esto, teníamos una alta tasa de intentos de fraude y gracias a estos algoritmos hemos podido reducir importantemente los intentos. Luego vemos el caso de retail. No sé si conocen ustedes la empresa Falabella. La empresa Falabella es una de las empresas del retail más importantes de Chile. Aumentó en un 22% la conversión de clientes gracias a la incorporación de inteligencia artificial. Y para no dejar de lado Colombia, la empresa Rappi aumentó también o disminuyó sus tiempos de entrega en un 16%, optimizando sus rutas y sus operaciones logísticas gracias a la incorporación de la IA. Ahora vamos a ver los números en términos globales. El 78% de las empresas declara hoy en día que están ocupando algún tipo de inteligencia artificial. El 61% de las grandes empresas ocupa inteligencia artificial generativa. El 42% declara que la ocupa para sus procesos operativos. Y el 40% declara que está en exploración. Esto lo que quiere decir es que el que no se suba al carro de la inteligencia artificial hoy, en este mundo actual, va a dejar de ser competitivo en el corto plazo. Perdón. En el caso de Chile y Colombia, podemos ver que el 82% de las empresas colombianas declara que aumentarán la inversión en IA, el 67% declara que la usa, y un 10% ya de las empresas colombianas declara que tiene una integración total en sus procesos con IA. En Chile el porcentaje es más o menos similar, pero en la integración total vemos que estamos un 5% más abajo que el caso de Colombia. Ahora, ha habido un gran debate hacia que la inteligencia artificial va a aumentar los empleos y aumentar la riqueza de las personas o va a producir que se pierdan puestos de trabajo. Eso dependerá de qué tipo de puestos de trabajo estemos hablando. Mientras las actividades sean más repetitivas, más rutinarias, es más probable que estas actividades sean reemplazadas por la IA. Como dijo Tetiana, mientras más estas actividades dependan del pensamiento crítico, más difíciles son de reemplazar. En Chile vemos que del año 2022 al 2024 ha aumentado la exposición de empleos que están expuestos a ser automatizados y las personas sean reemplazadas por la IA. En Colombia esto es aún mayor. Hablamos que pasamos de un 23,4% a un 36% de los puestos de trabajo que pueden ser reemplazados por la IA. Por lo tanto, aquí hay un tema para el país, porque debemos preocuparnos justamente de tener políticas que nos ayuden a hacer actividades de reskilling para que esas personas no queden fuera del mercado laboral y se puedan seguir empleando. Ahora, ¿cuáles van a ser las barreras que más sean demandadas en el futuro? En el 2020 veíamos que la inversión era uno de los temas principales para implementar la IA. Decíamos que la falta de inversión iba a ser crítica para las empresas, particularmente en Latinoamérica. Pero vamos viendo que con la evolución del tiempo, esto nos damos cuenta que la inversión no es el mayor punto, digamos, el mayor punto o la mayor barrera, sino que son las habilidades y la formación. Hoy día, el gran déficit que tenemos y lo que es una oportunidad para las universidades es que existe un gran déficit de formación en habilidades digitales. Y los adultos, especialmente los adultos mayores, que son sectores más vulnerables y los sectores más rurales, tienen este problema. Por ejemplo, ustedes ven la penetración del Internet en Colombia, es altísima, pero si ustedes van a zonas rurales, esa penetración baja. Y lamentablemente, en los grupos más desfavorecidos, esa penetración es menor. Por lo tanto, la desigualdad que se observa fuertemente en los países latinoamericanos se podría replicar o aumentar producto de la inteligencia artificial. Por lo tanto, es necesario que nos preocupemos de los adultos, especialmente de los adultos mayores, que en este momento también tenemos un problema a nivel mundial y particularmente de las poblaciones que están haciendo mayores en el tema de la seguridad social y de las pensiones. Si los adultos mayores quedan sin trabajo y son reemplazados en una mayoría importante por algoritmos o por inteligencia artificial, el costo de la seguridad social, el costo de esas pensiones se incrementará aún mayor. Y con las tasas de natalidad, como va a exponer nuestro rector el día de mañana, vamos a darnos cuenta que las tasas de natalidad a la baja van a hacer que en el futuro sea mucho más complejo que los sistemas de seguridad sean financiados. Por lo tanto, nos va a quedar la única opción en este sentido es que, a menos que revirtamos esa tendencia, los adultos tengan que trabajar y aumentar las edades de jubilación para hacer sustentables los modelos. También hay un tema en cuanto al liderazgo. Hoy
no estamos formados las personas, o no estaban formadas las personas que lideran las grandes organizaciones para liderar en esta nueva, digamos, realidad. Nosotros muchas veces teníamos una visión tradicional de lo que era el empleo. Hoy día tenemos que pensar en cuáles son las necesidades que debemos fomentar en nuestros trabajadores. Es decir, al trabajador tenemos que impulsarlo a usar la IA o tenemos que ser críticos que decirle, oye, esto tiene que ser una herramienta más y no tiene que en ningún caso sustituir tu capacidad de creación. Y por último, en Latinoamérica hay un tema importante en ciberseguridad. Son millones y millones de dólares los que se pierden por este aspecto. Y hemos visto que existe una brecha importante, así lo declaró la CEPAL el 2023, en materia de seguridad en toda Latinoamérica. Ahora bien, hay un tema que no es menor, que es la inversión en innovación y desarrollo. Lamentablemente en Latinoamérica tenemos un déficit brutal en I+D. En el 85% del crecimiento de la productividad total a partir del año 90 se produjo gracias a la innovación. Los países que invierten en más I+D tienen mejores salarios y más empleos, y la media de esos empleos tiene un salario más alto. Ahora podemos ver que lamentablemente Latinoamérica se encuentra bastante rezagada. Mientras Estados Unidos dedica un 3,46% de su PIB a I+D, Chile dedica el 0,36% y Colombia el 0,29%. Es decir, que per cápita Colombia dedica $51 per cápita para I+D en comparación con Estados Unidos, que dedica $2.300. Nosotros, como Latinoamérica, estamos muy bajos en relación a los países de la OECD. Un ejemplo súper interesante. Si uno toma la cantidad de dinero que dedica el MIT a I+D, es más del presupuesto total de Chile y Colombia que dedican para este mismo aspecto. Entonces, llama profundamente la atención que no veamos cómo este factor de inversión en innovación y desarrollo puede ser un factor que nos esté condicionando a futuro. Como les dije, Latinoamérica invierte en promedio un 0,7 versus el 2,7 que invierte la OCDE. El crecimiento en I+D durante los últimos 20 años ha sido menor a un 0,02%, mientras que los países de la OCDE han tenido un aumento en inversión de manera sostenida. Además, en materia de investigación y generación de conocimiento, los países de la OCDE tienen 2,8 veces más investigadores por millón de habitantes que Latinoamérica. Es decir, estamos produciendo también menos conocimiento en nuestros centros universitarios y de investigación. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? En los próximos años, Latinoamérica perderá 3,5 millones de empleos si es que no revertimos esta tendencia. Además, la brecha en productividad y tecnología será cada vez más amplia. Entonces, esto que vemos, que es una oportunidad, la inteligencia artificial, se transformará en un factor que aumentará las brechas y la desigualdad entre los países desarrollados y los países de subdesarrollo que existen hoy en día. Ahora, hay un tema que llama mucho la atención, que hay ciertos cuestionamientos al uso de la inteligencia artificial o si realmente esto va a producir que las personas dejen de ser inteligentes. Hace poco tiempo hubo un estudio del MIT que comparaba la actividad cerebral de personas que están expuestas o no a la IA. Me adelanté un poquitito. Aquí está. Este estudio demostraba que las personas que estaban expuestas a la IA tenían menor actividad cerebral frente a las que estaban expuestas a esto. Además, las personas que logran escribir por sí mismas sin intermediación de la inteligencia artificial desarrollan más conectividad y más creatividad. Entonces, hay que reflexionar si nosotros estamos usando esta herramienta de manera estratégica o estamos utilizando esta herramienta para reemplazarnos. Y eso es uno de los grandes peligros. Cuando hablamos, los informes que había en el año 2020 hablaban de que la IA no iba a sustituir. Hoy día hablamos que la IA tiene que ser un complemento. Por lo tanto, si no entendemos esto y abandonamos y utilizamos la IA no como una herramienta, sino como una respuesta a preguntas, nos vamos a dar cuenta que además vamos a producir menos pensamiento crítico y el pensamiento va a tender a ser muy homogéneo, no va a haber diversidad. Porque como nos mostró Tatiana, no es que la IA cree nuevo conocimiento, sino que la IA crea en función de lo que ya existe en la red. Entonces, si no somos capaces de aportar nuevas cosas, es muy probable que no desarrollemos nuevos conocimientos, lo cual nos deja sin ventaja competitiva.
Como les comenté, en este informe, que salió hace un par de semanas, el grupo que utilizaba solamente su cerebro para desarrollar actividades demostraba mayor actividad cerebral, mayor memoria, mayor creatividad. Mientras que el grupo que utilizaba Google demostraba una actividad cerebral media, una memoria media y una creatividad media. Y mientras el grupo que usaba ChatGPT, todos los indicadores de actividad cerebral eran mucho menores. Piensen ustedes en algo. Cuando un niño en el colegio empieza a aprender matemáticas, le prohíben usar la calculadora. Porque se ocupa la calculadora no aprende, ¿cierto? Entonces, primero, en esto es igual. Primero tenemos que pensar por nosotros mismos, reflexionar por nosotros mismos y que la IA sea un complemento. Porque si no lo hacemos así, en definitiva, lo que estaríamos haciendo es atrofiar nuestra capacidad de pensamiento. Los trabajadores piensan lo mismo. Un 50% de los trabajadores siente que la IA limita el desarrollo de nuevas habilidades. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en la utilización de estas herramientas porque el pensamiento crítico, en vez de aumentar, va a tender a disminuir. Algunas recomendaciones. Debemos incentivar la escritura. Y la escritura, lo leí el otro día, es mucho más rica cuando se hace con lápiz y papel, no cuando se hace mediante el ordenador. El razonamiento propio tiene que estar antes que la IA. Nosotros tenemos que aprender a pensar, como dijo Tetiana, si lo podemos hacer sin la IA, hagámoslo sin la IA. Luego tenemos que desarrollar habilidades metacognitivas. Esto significa que tenemos que aprender a pensar o aprender a pensar cómo pensar. Es decir, tenemos que razonar y plantearnos las incógnitas para poder resolver los problemas. Si pretendemos que la IA solucione los problemas por sí mismos, perderemos la capacidad de reflexión. Y como dije anteriormente, no se trata de usar la IA por usarla. Hoy día caemos muy fácil en la tentación de hacer una pregunta y buscar la respuesta. Y muchas veces ni siquiera nos contentamos con saber que la respuesta está bien o está errada. Hoy día tuvimos un experimento grupal en la cual nos demostró Tetiana de que no todo lo que aparece en la IA es correcto. Hablemos ahora un poquito del talento humano que se dará en estos tiempos. Les quiero contar una anécdota que quería hacerle al principio, pero se me fue. Antes de hacer esta presentación en Chile, a mí me gusta leer informes, hacer resúmenes. Entonces, llegué con 114 slides a la presentación. Después Estrella me dijo que eran 30 minutos y la corté. No. Entonces, ¿qué hice? Agarré el archivo con las 118 slides de presentación y le dije a ChatGPT que me hiciera un resumen y quitara las que eran redundantes o no tenían coherencia con el idioma, con el tema. Bueno, ChatGPT me dejó 40. Las leí y no me gustaba nada lo que decía. Entonces lo que hice finalmente fue hacerlo yo solo y no le hice caso al algoritmo. Porque claro, te quita la parte distintiva, el ejemplo que tú quieres buscar, el ejemplo que quieres dar que te hace ser diferente. Porque si yo acá me pongo a dar solamente los datos y ustedes los ven, que pueden ser interesantes o no, el aporte que hace uno es bajo. Entonces, la importancia de estar acá es poder reflexionar sobre lo que les estoy mostrando y esa es la importancia que tiene este evento. Este evento conecta personas. Entonces, probablemente lo más rico de este evento no es que yo esté parado acá hablando sobre un tema, sino que es la posibilidad que tienen ustedes en el café, conversar con Tetiana, conversar con Pedro, conversar con las personas que trabajan acá. Yo creo que eso es realmente lo más importante. Las demandas más demandadas para los próximos, que declaró la OIT en el periodo 2020-2025, será, por un lado, la alfabetización digital. Si pensamos hoy día en la digitalización, en la automatización, en general tenemos una baja alfabetización digital, y particularmente en Latinoamérica. Por lo tanto, tenemos que hacer programas destinados especialmente a la gente de la tercera edad para que puedan subirse al carro de la digitalización y no queden fuera. Y como lo dije nuevamente, los sectores vulnerables son los que tienen mayor problema al respecto. Fomentemos el pensamiento crítico y la creatividad. No nos contentemos netamente con respuestas tipo. Luego, la resiliencia. Mucho se habla de las personas de ser resilientes, pero yo creo que hoy día tenemos un tema en general, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Estamos formando personas poco resilientes. La semana pasada leí una carta en un diario de Santiago que se llama Mercurio, que hablaba de los alumnos, cómo los alumnos llegan, en esta época en Chile tenemos mitad de semestre, y los alumnos llegan todos a pedirle a los profesores que les suban las notas, que le hagan una prueba extraordinaria, y cómo en los colegios además los padres toman una actitud tremendamente
digamos, laxa con sus hijos y en confrontación con los colegios. Hoy día vemos que los padres, en vez de estar exigiendo al niño que le vayan bien, van y le echan la culpa al profesor. Van y le echan la culpa al sistema. Entonces, ¿qué pasa? Luego recibimos a esos alumnos en la universidad y cuando al alumno les va mal es un drama familiar. Hoy creo que estamos dándole poco valor al fracaso. El fracaso es mucho más enriquecedor que el éxito. El éxito normalmente nos nubla y pensamos que lo estamos haciendo fabuloso y que probablemente no tenemos nada más que aprender. En el fracaso es donde más reflexionamos acerca de las cosas que hicimos mal y cómo poder mejorarlas. Entonces, tenemos que hacer eso. Y otra cosa importante es el aprendizaje continuo. Hoy día el nivel de desarrollo de conocimientos es brutal, como nunca antes en la historia de la humanidad. Por lo tanto, lo que nosotros nos creíamos tremendamente inteligentes, nos creíamos tremendamente en la cúspide del conocimiento, si no estamos constantemente aprendiendo algo nuevo, vamos a quedar obsoletos rápidamente. Y por último, las habilidades sociales y emocionales. La pandemia hizo que las habilidades sociales y emocionales fueran fuertemente afectadas porque los lazos entre las personas se cortaron. Debemos volver a generar esos lazos. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a sus vecinos, cuántos de ustedes tienen relaciones con las personas que viven en los edificios, conocen al conserje, lo saludan. Tenemos que volver a humanizar el trato, porque si caemos en esta nueva humanidad, que muchas veces las personas son números y carecen de nombre, seremos mucho más fácil reemplazados que la IA. La IA no posee habilidades sociales y algo que en el futuro va a ser cada vez más valorado. Aquí tenemos un desajuste. Las causas del talento, de la escasez de talento, tenemos varios motivos. Hay uno que es muy importante y el cual nosotros como universidad también nos hacemos cargo, que existe un desajuste entre lo que nosotros enseñamos y las demandas que hace el mercado. Y por eso estamos acá. Estamos acá para justamente saber lo que quieren las empresas. Cuando nos juntamos con gente de Saventis, que están, digamos, en la cúspide organizacional en materia de prevención de riesgos, lo hacemos no solamente porque nos preocupa la salud de nuestros trabajadores, sino que nos preocupa también porque queremos aprender de ellos. Y ustedes podrían decir, ¿pero qué tiene que aprender una universidad de Saventis? ¿Cómo se cruzan? Entonces, hablábamos ayer con nuestro rector y me decía, bueno, tal como Saventis predice las potenciales enfermedades laborales, los puntos calientes donde detecta que pueden haber problemas, a nosotros nos serviría, por ejemplo, esa misma tecnología para prevenir la deserción de un alumno, que para nosotros es el equivalente a la muerte, porque cuando el alumno deja de ir a la universidad, normalmente no continúa con sus estudios universitarios. Por lo tanto, este es un espacio en que las universidades tenemos que acercarnos a las empresas y de manera conjunta determinar cuáles son los planes de estudios futuros. Porque piensen ustedes, una carrera universitaria en Chile dura promedio 5 años. Probablemente en 5 años la persona que ingresó a primer año y lo que le enseñamos durante 3 años, cuando esa persona egrese, a la velocidad que están generándose con el conocimiento, esos conocimientos queden obsoletos. También tenemos que generar más atracción a ciertos empleos. Hay ciertos empleos que culturalmente no son atractivos para la persona. Tenemos que fomentar empleos en materia técnica, en materia de la ingeniería, especialmente, como vamos a ver más adelante, fomentar la participación de la mujer. Lo dije hace un poco tiempo atrás, tenemos que mejorar el tema comunicacional, las habilidades blandas, y un tema que es importante en Colombia, ustedes tienen que, una materia bastante importante en temas de informalidad laboral. Cuando vemos que las cifras de Colombia en cuanto a la exposición de la IA son menores que en Chile, se debe mucho porque la implementación en empleos informales de la IA es mucho más compleja cuando existe una alta tasa de formalidad. La OIT nos da ciertas recomendaciones en relación a esto. Tenemos que, como dije, reforzar en materia de educación la vinculación entre universidad y empresa. Tenemos que, esto lo dije, así que Estrella me está diciendo que me quedan 5 minutos, lo vamos a saltar, porque esto más o menos lo repetí, y quiero ir a otro tema que no quiero dejar fuera, que me interesa mucho y que también tiene que ver con ustedes. ¿Cómo la IA afecta la salud mental? El 65% de los trabajadores en Latinoamérica reporta mayores niveles de ansiedad producto de la masificación de la IA. El 85% de los líderes de las empresas exigen que se utilice la IA en tareas diarias. Y uno de cada 3 trabajadores en Latinoamérica teme perder su trabajo producto de la automatización. Voy a ir rápido. Entonces, ¿la IA mejora o empeora la salud mental en el trabajo? Bueno, de acuerdo al Ministerio de Trabajo en Chile, el DANE en Colombia, hay un 36% de personas en Colombia que declaran haber sufrido estrés por la IA, en Chile es más o menos similar, un 22% que ha aumentado su bienestar y un 64% sufre de ansiedad ante el reemplazo. Entonces,
En temas de reemplazo, Colombia y Chile estamos más o menos parecidos, un 64% Colombia, un 58% Chile. Aquí existe una exigencia brutal en adaptación. Muchas veces no somos conscientes que para generar adaptación tenemos que tener planes de formación, planes de reskilling, para que esas personas se puedan realmente hacer uso de las herramientas. También falta una capacidad de acompañamiento. Yo creo que el tema psicológico hoy en día es un tema vital en las organizaciones. No nos hacemos cargo a veces de lo que estamos generando con este nivel de estrés. Aquí hay dos ejemplos. En Colombia, los programas de bienestar digital, que son programas destinados a que la gente se desconecte a cierta hora, que no reciba ciertos correos, que no esté todo el día metido en temas informáticos, ha producido que en bancos y en el retail la cantidad de licencias por este factor se reduzca un 18%. Y en Chile, las iniciativas de reskilling han bajado un 20% los trabajadores que migran a funciones apoyadas por IA. Esto me lo voy a saltar. Yo creo que tenía mucho, debía haberle hecho caso a la IA. Bueno, como vimos anteriormente, lo hemos hablado extensamente, la IA con las personas tienen que complementarse, no pensar en reemplazarlas. Tenemos que capacitar en habilidades de la IA, especialmente capacidades emocionales. El tema de la comunicación tiene que ser un factor fundamental. Tenemos que explicar a nuestros trabajadores qué esperamos de ellos, porque a veces les decimos, oigan, hay que meter la IA, tenemos que estar en este tema de innovación, pero no les damos objetivos claros, lo cual produce obviamente un mayor nivel de ansiedad. Y como hablé recién, tenemos que generar programas de desarrollo psicológico, de apoyo psicológico, para que las personas puedan, de alguna manera, no tener ese impacto. Y otra cosa importante, cuando hablamos de esto, pensamos que la cultura organizacional no tiene relación, nos olvidamos de las bases. Y la cultura organizacional es fundamental. Si generamos una cultura organizacional sana, podremos generar empresas las cuales puedan adoptar la IA y sea beneficioso para sus trabajadores y no sientan este estrés que sienten algunos. Voy a seguir. ¿Cuánto me queda, Estrella? 2. A ver, voy a hablar de los títulos solamente. Bueno, cuando hablamos de liderar con UA, tenemos un tema. Porque ¿qué estamos pidiendo hoy día a los líderes? ¿Estamos pidiendo que la incorporen o que la incorporen? El problema es que los trabajadores en general sienten que su trabajo pierde valor con la IA. Es decir, cuando ocupan la IA para responder una pregunta, sienten que la percepción de valor es menor. Voy a ir muy rápido. Perdonen, yo hablo rápido, pero ahora lo voy a hacer el doble. Entonces, además, ellos sienten que su trabajo vale menos y que, en definitiva, al sentir que vale menos su trabajo, sienten mayor temor porque pueden ser reemplazados. Ahora, los líderes prefieren una combinación entre IA y criterio humano, más o menos 71%. Y solamente un 29% ven que la automatización total puede ser como un óptimo. Vamos a seguir. Yo les quería contar otra anécdota, pero no sé si va a alcanzar. Hay otra cosa. Cuando la IA se ocupa como sustituto, las personas no solo se sienten más insatisfechas, sino que pierde sentido el trabajo. O sea, cuando lo hacen todo de manera automatizada, sienten que no entienden para qué están trabajando, que responden como una máquina a una orden, pero que el global de lo que están haciendo no les da sentido. Entonces, es muy importante que las personas, independientemente ocupen la IA o no, mantengan el sentido del trabajo. Esto lo voy a pasar, también lo voy a pasar, porque si no me van a retar. Quería hablar de equidad de género. Esto me decía la IA que la ChatGPT que no tenía nada que ver con la presentación, pero súper rápido. Aquí tenemos un tema importante en las mujeres. Las mujeres generalmente, como vamos a ver más adelante, están rezagadas en temas de investigación científica. Un 14% menos de mujeres escriben artículos sobre IA. Hay un 14% de mujeres solamente en cargos directivos en IA y un 23 o un 22% de mujeres directivas en STEM. Aquí esto es un caso positivo. Ustedes en Colombia tienen una penetración mejor, digamos, acceso a Internet mejor entre mujeres y hombres. Eso cambia en todo caso cuando es en zonas rurales. Pero tiene una brecha igual que Chile en materia de STEM. En Chile el 21% de las mujeres solamente estudia carrera STEM, en Colombia un 33%. Ya, y aquí yo creé una correlación, que podemos estar de acuerdo o no, pero que se las quería explicar. En Chile, un 25,6% de las mujeres están en cargos de gerencia de primera línea y un 22,1% está en directorio. La situación se repite en Colombia. Y esto, aunque ustedes crean o no, tiene que ver con temas culturales, pero también temas con creados de estudio. Si ustedes, las mujeres, se forman en estas ramas, es mayor la probabilidad que ustedes accedan a estos cargos y no perpetuemos el sesgo que existe hoy en día entre mujeres y hombres. Acuérdense
que los algoritmos lo están creando hombres en mayor porcentaje, porque ustedes no estudian carreras generadas a esto. Entonces, es probable que en vez de que la IA equipare digamos, la cancha, aumente los sesgos. Aquí no podemos ser pasivos, tenemos que crear programas de formación específicos para mujeres, como becas, tenemos que tener role modeling o modelos, tenemos que tener personas que nos sirvan de ejemplo para inspirar a otras mujeres. Aquí no basta, perdonen el ejemplo que voy a dar, con la Barbie arquitecto o la Barbie ingeniera. Tenemos que tener en nuestras sociedades, demostrar que las mujeres lo hacen mucho mejor o igual que los hombres. Y tienen que ser personas de carne y hueso. No nos sirve crear un estereotipo tipo y decir que lo pueden hacer. Necesitamos que esto se fomente a nivel de políticas públicas. Esto estoy terminando, me quedan dos. Finalmente, en urgencias y prioridades en Chile y Colombia, ambos países tenemos que aumentar nuestra inversión en I+D. Tenemos que formar y fortalecer la formación en IA y en habilidades blandas. Tenemos que cerrar las brechas digitales de género y tenemos que desarrollar ecosistemas públicos privados para startups y pymes. Como lo dije anteriormente, no se olviden que las pymes son las que más dan empleo en nuestros países. Y aquí esto es una elaboración que lo dijeron en la mañana, hablaron del trinomio, no sé si lo dijeron igual que yo, pero yo veo el trinomio del futuro. El trinomio del futuro es IA, inversión y educación. No podemos fomentar la IA si no hay un ecosistema de inversión, educación y financiamiento sostenido. En Chile, inmediatamente cuando tienen una idea, preguntan, ¿y tengo plata para eso? ¿Tengo dinero para eso? O sea, no valoramos la idea, inmediatamente nos ponemos en el caso de que no hay recursos. Entonces tenemos que pensar un poquito más allá y crear fórmulas y políticas públicas que fomenten y den inversión a estos proyectos. Aquí para que no vean que uno habla sin razón, si ustedes ven el porcentaje de inversión en el PIB+D, ven la cantidad de fuerza laboral con educación terciaria y ven los proyectos de IA per cápita, ven que hay una correlación exacta. Entonces no es que yo lo opine porque lo opino, que puede ser también, pero aquí existe el dato duro que ratifica que sin educación, sin inversión, probablemente no logremos un desarrollo en I+D. Si queremos transformar la IA y que se consolide como un aspecto de mejora en la vida de las personas, debemos apostar por un nuevo pacto social que incluya invertir más, educar mejor y financiar con visión de futuro. Y finalmente los quería dejar con esta reflexión, que no es mía, es de Charles Darwin, que dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Si nosotros no somos capaces de adaptarnos al cambio y el desafío que nos provoca la IA, probablemente quedemos rezagados y la desigualdad entre los países desarrollados y los subdesarrollados sea mucho mayor. Perdonen por lo rápido y espero que haya sido interesante lo que les conté. Muchas gracias.